Lo que calan las paredes de la casa del anciano en Guadalajara, historia de maltrato y sombras. La primera lluvia de junio caía pesada sobre Guadalajara, dejando el aire caliente pegajoso y cargado de olor a tierra mojada, cloro barato y humo de los puestos de tacos, que todavía seguían abiertos en la esquina. Las gotas golpeaban los charcos acumulados en la calle, como si alguien estuviera aplaudiendo con desgano, mientras los coches pasaban levantando pequeñas olas de agua sucia. Al final de una calle tranquila de la colonia moderna, medio escondida entre una papelería de barrio y una casa abandonada con grafitis, se alzaba la casa hogar San Miguel, un edificio viejo de 2 pisos, muros desconchados y portón de metal pintado de verde opaco, ya descascarado en varios puntos. Encima del portón, un letrero descolorido prometía en letras grandes: cuidado digno para adultos mayores, como en casa. Las letras más pequeñas, donde se leían teléfonos y la frase avalado por profesionales de la salud, ya casi ni se distinguían. Por fuera, para un extraño que pasara rápido en carro, podía parecer un lugar sencillo pero decente, humilde pero correcto, dirían algunos. Pero por dentro, las paredes sabían otra historia, sabían de gritos ahogados detrás de puertas cerradas, de medicinas racionadas para ahorrar, de manos bruscas que trataban a los viejos como estorbo y no como personas. Sabían de noches interminables en las que un anciano llamaba y llamaba, y una puerta seguía cerrada. Y también sabían que esa tarde húmeda una nueva trabajadora cruzaría el umbral, sin imaginar que terminaría escuchando y escribiendo todo lo que esas paredes callaban desde hacía años. Esa trabajadora se llamaba Marta Lucero. Tenía 48 años, la piel tostada por años de sol y transporte público, y las manos ásperas de tanto limpiar casas ajenas en Tonalá, Tlaquepaque y las orillas de Guadalajara. Sus dedos tenían pequeñas grietas que ardían cada vez que el cloro tocaba la piel. Su hijo ya se había ido a trabajar a Estados Unidos hacía casi 2 años. No más mientras junto un dinero, había dicho, y ella se había quedado sola en un cuartito rentado con la necesidad de un empleo fijo, de un salario que no dependiera de si la patrona se acordó de pagar completo, y con la esperanza mínima de que en un asilo por lo menos hay humanidad, porque se trata de abuelitos. Llevaba una mochila pequeña que antes fue de su hijo, un paraguas chorreando en la mano derecha y una carpeta de plástico con copias de sus papeles en la izquierda. Identificación, comprobante de domicilio, cartas de recomendación de casas donde había trabajado limpiando. Los plásticos estaban un poco doblados en las esquinas, pero ella los revisaba cada noche, como si fueran un escudo. Cuando el portón de la casa se abrió con un chirrido largo y cansado, Marta sintió ese hueco en el estómago que se siente cuando uno no sabe si está entrando a un lugar de trabajo o a un problema. Antes de seguir con esta historia, te invito a suscribirte al canal y a escribir en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias de vida, injusticia y valentía que casi nunca salen en la televisión, pero que pasan todos los días en México y en el mundo. La que abrió el portón fue una mujer de unos 50 y pocos años, delgada, con el cabello teñido de un rubio apagado que ya dejaba ver la raíz oscura y un mandil perfectamente limpio, casi demasiado blanco para ese lugar. Llevaba un llavero enorme colgando del cinturón que tintineaba con cada movimiento y una expresión de prisa permanente, como de alguien que siempre está apagando un incendio invisible. «¿Marta Lucero?», preguntó, mirando la carpeta que Marta sostenía, no su rostro. «Sí, soy yo», respondió Marta apretando la mochila contra el pecho, como si la mochila pudiera protegerla de algo. «Pásale, pues. Yo soy la enfermera Lourdes, pero todos me dicen Lulú», dijo la mujer moviéndose a un lado.
El licenciado no está ahorita, tuvo que ir al banco, pero me dejó dicho que te enseñara cómo está el asunto. Se hizo a un lado y la dejó entrar. Cierra bien, porque los abuelos luego se quieren salir sin avisar. Marta jaló el portón pesado. El metal rechinó y se cerró con un golpe sordo. Apenas cruzó el pequeño patio de cemento, el olor la golpeó de lleno. Una mezcla de desinfectante barato, orines viejos, medicamentos y sopa recalentada, todo revuelto en el aire caliente y húmedo. El pasillo que se abría frente a ella estaba iluminado con focos fríos, esos que hacen ver todo más pálido. Y en las paredes había cuadros religiosos torcidos, un Cristo sangrante con la mirada hacia arriba, una Virgen de Guadalupe enmarcada en dorado, un San Miguel Arcángel con espada en alto pisando a un demonio. Todo daba la sensación de un lugar que intentaba parecer piadoso y limpio para cubrir algo más oscuro que se escondía en las esquinas. «Aquí en la planta baja están los que se pueden mover todavía», explicó Lulú, caminando rápido, sus pasos sonando firmes en el piso. «Arriba los más delicados, esos casi no los ve nadie más que nosotras. Tú vas a entrar como apoyo general, limpieza, ayuda con baño, servir comida, lo que se ofrezca. ¿Está bien?» Marta asintió de inmediato. No le asustaba el trabajo duro. De hecho, era lo único que conocía. Lo que le daba miedo era la indiferencia, el trato. Mientras avanzaban por el pasillo, algunos ancianos asomaban la cabeza por las puertas entreabiertas. Una señora de cabello blanco, con un suéter rosa deslavado, la miró con ojos demasiado vivos para su cuerpo frágil. Otro, un hombre de bigote canoso, se quedó viendo sus zapatos, como si tuviera miedo de levantar la vista. «¿Eres nueva?», preguntó la señora del suéter rosa, en voz baja, como si tuviera miedo de ser escuchada. «Sí, doñita», respondió Marta, obligándose a sonreír. «Soy Marta». La señora abrió la boca para decir algo, pero Lulú se adelantó un paso interponiéndose. «Doña Eulalia, por favor, métase a su cuarto», dijo, con una sonrisa de dientes apretados. «Ahorita vamos a servir el desayuno. No esté molestando a la nueva». El tono era aparentemente cortés, pero la mirada no. Era una mirada de advertencia, de no te metas donde no te llaman. Marta notó cómo la señora se encogió un poquito al escucharla, como si ya estuviera acostumbrada a hacerse pequeña cada vez que esa voz sonaba. Y por primera vez, a Marta le dio la impresión de que no solo los viejos tenían miedo allí dentro, sino también los que trabajaban y se acostumbraban a callar. Pasaron frente a una pequeña sala donde había un sillón viejo y una televisión de caja prendida sin volumen. En la pantalla, un conductor de programa matutino sonreía exageradamente. El contraste entre esa alegría de plástico y el ambiente pesado del asilo le provocó a Marta un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. El licenciado Ramiro llega casi siempre al mediodía. Siguió explicando Lulú como si estuviera leyéndole un reglamento. Él es el director, el que ve lo de las cuentas, los donativos, las inspecciones. A él le gusta que todo se vea tranquilo cuando viene gente de fuera. Entonces, mientras esté aquí, tú sonríe, dile, «Sí, licenciado», y ya. ¿Entendido? Marta asintió, aunque por dentro tuvo un pequeño rechazo a esa instrucción. «Yo estoy acostumbrada a tratar bien a los abuelitos», se atrevió a decir, tímida. «En una casa donde trabajé, cuidaba a la señora de la familia». Lulú soltó una risita corta, seca. «Ay, Marta, aquí todos los tratan bien», dijo. «El problema es que nadie paga lo que cuesta de verdad cuidarlos. Así que hacemos lo que se puede con lo que hay y con quien hay». La frase se quedó flotando en el aire, ambigua, como si justificara muchas cosas que Marta todavía no entendía. Siguió caminando detrás de Lulú,
con la sensación de estar entrando en una obra de teatro donde todos sabían sus papeles, menos ella. Llegaron al comedor, un espacio amplio, con mesas de plástico blanco y sillas de diferentes tipos, algunas cojas, otras manchadas. En una de las paredes, un reloj redondo marcaba una hora que no coincidía con la real. Bajo el reloj, una pizarra blanca tenía escrito con plumón azul: menú del día, huevito con frijoles, sopa de fideos, agua de limón. Al fondo, una televisión vieja soltaba imágenes con mucho brillo y poco contraste. Un programa de chismes, volumen bajo. Unos 15 abuelos y abuelas estaban sentados ya en las mesas, algunos con platos vacíos esperando, otros empujando con lentitud trozos de tortilla. Una trabajadora joven, con lentes, cabello recogido en una cola de caballo apretada y cara de sueño, repartía tortillas con una mano mientras en la otra sostenía un celular que revisaba cada tanto. «Ella es Nancy», dijo Lulú. «Te va a ayudar con las rutinas de la mañana. Y tú, Nancy, enséñale a Marta cómo hacemos aquí las cosas. Y por favor, nada de cuentos raros, ¿sí?» Nancy hizo un gesto de sí con la cabeza, sin discutir. Lulú se alejó para atender una llamada, caminando rápido hasta una oficina al lado del comedor. Cuando la puerta se cerró, Nancy bajó la voz y se inclinó hacia Marta. «No le hagas mucho caso», susurró sin dejar de repartir tortillas. «Aquí todo mundo tiene miedo de que la corran. Nomás fíjate bien, y tú solita vas a ver». Marta sintió un pequeño escalofrío. «Fíjate bien, y tú solita vas a ver». No era la frase de alguien que exagera, era la frase de alguien que ya vio. Durante la siguiente hora, Marta sirvió café aguado en vasitos de plástico, llevó platos con frijoles refritos, limpió migas del mantel con un trapo húmedo. Cada contacto con los ancianos era un pedacito de historia que se asomaba. Una señora que repetía el nombre de un hijo que nunca llegaba. Un señor que contaba por tercera vez que había tenido una panadería en el centro, aunque nadie parecía escucharlo. Una mujer que se quedaba viendo la puerta como si en cualquier momento alguien fuera a entrar por ella. Doña Eulalia, la del suéter rosa, la seguía con la mirada. No decía nada, pero en sus ojos había una mezcla de esperanza y resignación, como si estuviera decidiendo si valía la pena confiar en esa nueva mujer de manos ásperas. Cuando el desayuno terminó, Nancy y Marta se quedaron en la tarja pequeña de la cocina lavando trastes. El agua salía con poca presión y un tinte amarillento. «¿Desde cuándo trabaja aquí?», preguntó Marta, rompiendo el silencio mientras tallaba un plato con demasiada fuerza. «Hace un año», respondió la muchacha. «Entré porque pensé que iba a ser bonito, ya sabes, ayudar a los abuelitos. Y sí, ellos son lo más bonito», suspiró. «Pero la gente que maneja esto...». Miró hacia la puerta. Se aseguró de que nadie escuchara. Luego bajó más la voz. «Nomás te digo que tengas cuidado. Aquí las paredes oyen y también hablan». Marta frunció el ceño. «¿Cómo que hablan?». Nancy se encogió de hombros, como si no quisiera decir más, pero no pudiera evitarlo. «Vas a ver, en las noches se oyen cosas, llantos, quejidos, y no siempre son de los que están enfermos». Hizo una pausa. «Y si los familiares supieran cómo los tratan cuando no vienen de visita», otro gallo cantaría. Esa frase se le quedó clavada a Marta como una astilla, justo donde ya vivía la desconfianza. Pensó en los folletos bonitos que había visto en el ciber, en la página web elegante de la casa, llena de fotos de ancianos sonrientes sentados en sillas de ruedas brillantes, con mantas limpias sobre las piernas. Pensó en las palabras «cuidado digno» pintadas en el letrero de afuera. Luego miró el piso resbaloso del comedor, las camas oxidadas que se alcanzaban a ver desde las puertas abiertas del pasillo, las chanclas rotas de algunos internos. Algo no cuadraba,
Algo olía mal, más allá del cloro y los orines. Mientras seguía lavando platos, con el agua tibia corriendo sobre sus manos agrietadas, Marta sintió por primera vez que quizás, sin querer, había entrado en un lugar donde el verdadero horror no eran los fantasmas, sino las cosas que la gente viva era capaz de hacer y esconder. La mañana siguió avanzando con ese ritmo raro de los lugares donde el tiempo parece más pesado. Después de lavar los trastes, Marta y Nancy se repartieron las tareas. Una se quedaría abajo, la otra subiría al segundo piso a ayudar con los baños. Lulú, con la libreta de registros en la mano, fue dictando como si repartiera soldados en un mapa de guerra. «Marta, súbete tú con Toño», ordenó. «Hoy toca baño para los del cuarto 5 al 8. Nomás te encargo que no tardes tanto, porque luego se nos junta la hora de las medicinas, y no te asustes si los oyes quejarse, son bien chillones». La forma en que dijo chillones le dolió a Marta más que si hubiera sido un insulto directo. Eran ancianos, no niños caprichosos. Pero apretó los labios, agarró unos guantes de látex de la caja y subió las escaleras angostas, que crujían en algunos escalones. El segundo piso era más estrecho, con un pasillo largo donde se alineaban puertas blancas con números pintados a mano. El olor era más fuerte allí, una mezcla densa de humedad, medicinas y cuerpos que pasaban demasiado tiempo en cama. El ventilador del techo giraba lento, como si también estuviera cansado. Toño, el asistente de enfermería, estaba recargado contra la pared, mirando su celular, con los audífonos colgando del cuello. «¿Tú eres la nueva?», preguntó sin levantar mucho la vista. «Sí, soy Marta», dijo ella intentando sonar segura. «Me dijeron que hoy tocaba baño». Toño suspiró como si le hubieran interrumpido algo muy importante. «Simón, mira, aquí arriba están los más delicados. Algunos se paran, otros no. Si ves que uno se te resbala, grita, nada de hacerte la heroína». Se acercó al carrito de baño, donde había toallas, pañales y una cubeta. «Vamos de uno por uno, y otra cosa, si alguno se pone necio, no te enganches. Nomás, haz lo que se tiene que hacer». Marta tragó saliva. La palabra necio le sonó injusta cuando pensaba en gente que dependía completamente de otros hasta para ir al baño. Empezaron por el cuarto 5. Don Manuel, flaco como un palo, con la piel llena de manchas, los recibió con una sonrisa tímida. «¿Hoy toca baño, joven?», preguntó intentando bromear. «No me vaya a ahogar, por favor». Toño se rió. «No más si se porta mal, don Manuel», contestó, mecánico. Marta lo ayudó a incorporarse, a caminar despacio hasta el baño pequeño del cuarto, sosteniéndolo con cuidado. Notó que el agua de la regadera tardaba en salir y llegaba apenas tibia. «Perdón si está fría», dijo. «Es que el boiler a veces falla». «He pasado peores», respondió don Manuel, temblando un poco. «Peor es que a uno se le olvide cómo se siente el agua». La frase se le clavó a Marta. Lo bañó con delicadeza, hablándole despacio, secándole bien la espalda, poniendo talco en los pliegues de la piel. Para ella, eso era cuidar. Hacer con el cuerpo de otro lo que le gustaría que hicieran con el suyo cuando ya no pudiera solo. Cuando terminaron con 2 pacientes, Toño empezó a mostrar impaciencia. «Nos faltan 3 y ya casi van a ser las 11», dijo mirando el reloj del pasillo. «Apúrate con la que sigue, porque si no Lulú se va a poner loca». La siguiente era doña Licha, del cuarto 7. Estaba en cama, mirando el techo, con la boca ligeramente abierta. «Buenos días, doñita», saludó Marta. «Hoy le toca baño». La señora parpadeó, como si volviera de lejos. «¿Usted es la nueva?», preguntó. «La que tiene ojos de que todavía no se acostumbra». Marta sonrió, sorprendida. «Sí, soy yo». «Entonces lléveme despacio», pidió Licha. «Aquí siempre tienen prisa». «Y yo
Yo ya no aguanto los jalones. Marta le tomó la mano. La voy a cuidar, no se preocupe. Mientras la ayudaba a sentarse, sintió lo frágil que era su cuerpo, los huesos marcados bajo la piel. Doña entró con la toalla al hombro. «Vámonos, doña, que no tenemos todo el día», dijo. Marta le lanzó una mirada rápida, pidiéndole sin palabras que bajara el tono. Él la ignoró. Entre los dos llevaron a doña Licha al baño del pasillo, porque el de su cuarto estaba descompuesto desde hacía semanas, según explicó Toño. El baño del pasillo era frío, con azulejos viejos y una barra de metal en la pared. Marta notó una pequeña mancha oscura en una esquina del piso, casi imperceptible si uno no se fijaba. Pensó en lo que Eulalia le había contado de don Rogelio. Sintió un escalofrío. «Aquí fue, ¿verdad?», preguntó en voz tan baja que casi no se oyó. «¿Qué cosa?», dijo Toño distraído. «Nada», respondió, mordiéndose la lengua. No quería que él supiera cuánto le afectaban esas historias. Mientras bañaba a Licha, la señora empezó a llorar bajito. «Es que me dejan esperar tanto», sollozó. «A veces pido ir al baño y tardan, y tardan. Luego dicen que yo me hice por gusto. ¿Usted cree que a alguien le gusta eso?». Marta sintió un nudo en la garganta. «No, doña, nadie quiere eso». Salió del baño con los ojos mojados, aunque no sabía si era por el vapor o por las lágrimas contenidas. Cuando terminaron con los baños y regresaron a la planta baja, Lulú estaba en la oficina con el licenciado Ramiro. El director era un hombre de unos 50 años, barriga discreta, camisa bien planchada, lentes de pasta fina. Llevaba una carpeta bajo el brazo y un perfume caro que contrastaba con el olor del lugar. «Esta debe ser la nueva», dijo mirándola por encima de los lentes. «Marta, ¿verdad?». «Sí, licenciado», respondió ella, bajando un poco la mirada por costumbre. «Bienvenida a la familia San Miguel», dijo él, con una sonrisa ensayada. «Aquí hacemos una labor que pocos entienden. Cuidar viejitos no es cualquier cosa. Necesitamos gente de confianza. Espero que seas de esas». La palabra familia retumbó en la cabeza de Marta. Pensó en su propio hijo, tan lejos. Pensó en si de verdad quería sentir a ese lugar como familia. «Haré lo posible», dijo. Ramiro le dio unas palmaditas en el hombro, como si la estuviera bendiciendo, y se fue a recibir a una pareja que llegaba a dejar a una señora en silla de ruedas. Marta observó desde la puerta cómo el tono del director cambiaba. Su voz se volvía suave, sus gestos más atentos. «Aquí su mamá va a estar como en casa», decía. «Tenemos personal capacitado. Atención 24 horas. Ustedes no se preocupen». Marta sintió que algo en su pecho se apretaba. Ella acababa de ver cuánto tiempo podían tardar en responder a un llamado para ir al baño. «Atención 24 horas». La frase sonaba bonita y vacía. Más tarde, mientras ayudaba a doña Eulalia a doblar su suéter rosa, no pudo contenerse. «¿La tratan bien aquí, doña?», preguntó en voz baja, mirando sus manos, no sus ojos. La anciana la miró largo rato, como midiendo si podía confiar en ella. En esos segundos, Marta sintió que el aire se volvía más pesado. «Mijita», susurró al fin. «Las paredes oyen, pero también guardan secretos, y ya están hartas. Lo que tú veas, no te lo tragues. Esto no era así cuando yo llegué. Antes había otra directora, más humana, pero se murió hace 2 años. Desde que se quedó el licenciado, esto ya no es casa, es bodega de estorbos». La palabra estorbos cayó como piedra. Marta tragó saliva. «¿Y sus hijos?». «No dicen nada. Mi hijo vive en Estados Unidos», respondió Eulalia. «Manda dinero. Cree que aquí me cuidan bien. Cada que viene, la enfermera lo pasea por los pasillos bonitos, le enseñan la capillita, la enfermería limpia. Nunca lo suben al cuarto donde se ahogó don Rogelio». Marta se quedó helada. La palabra ahogó
Resonó en su cabeza como si alguien la hubiera gritado. ¿Cómo que se ahogó?, preguntó, sin poder evitarlo. Doña Eulalia apretó los labios, mirando hacia la puerta, como temiendo que alguien más oyera. Dicen que fue un accidente, que se resbaló en el baño, pero las paredes... Sus ojos se humedecieron. Las paredes vieron cómo lo dejaron gritar, y nadie vino. Después lavaron el piso, cambiaron las toallas y asunto arreglado. Para ellos. Marta sintió que el estómago se le revolvía. Imaginó a un hombre mayor, solo, mojado, resbalando, llamando, el eco en los azulejos. Miró sus propias manos y pensó en todas las veces que había limpiado pisos sin preguntar qué había pasado ahí. Esa noche, cuando se acostó en la cama dura de la habitación de servicio, con el ruido lejano de la televisión del cuidador nocturno filtrándose por la pared, las palabras de Eulalia no la dejaron dormir. No sabía si en esa casa había fantasmas, pero ya entendía que había algo peor. Historias enterradas que nadie quería sacar a la luz. Y sin embargo, mientras cerraba los ojos, una idea empezó a formarse, tímida, en el fondo de su mente. Si las paredes podían callar, quizá alguien tenía que aprender a escucharlas y a repetir en voz alta lo que ellas no podían decir. Las noches en la casa hogar San Miguel tenían un olor distinto al del día. Si por la mañana dominaban el cloro, el café aguado y la sopa recalentada, después de las 10 de la noche el aire se llenaba de otra cosa, una mezcla de sudor viejo, medicamentos, humedad de paredes mal ventiladas y ese silencio pesado que solo existe en los lugares donde mucha gente duerme y otros tantos ya no despiertan. Desde la ventana pequeña del cuarto de servicio, Marta veía cómo la lluvia cesaba y dejaba el pavimento negro y brillante. A lo lejos se escuchaban todavía algunos carros, risas de jóvenes en la esquina, el ladrido de un perro. Pero dentro de la casa, el mundo parecía encerrarse sobre sí mismo. Esa semana, Lulú avisó que una de las muchachas de la noche se había enfermado. «¿Quién se anima a cubrir hoy?», preguntó, mirando la hoja de horarios. «Yo no puedo, tengo que ir a cuidar a mi mamá. Toño se queda siempre, pero necesito otra persona para la planta baja. Marta, ¿tú no quieres juntarte unas horas extra?». Marta dudó un segundo. Le cansaba el cuerpo, le dolían las rodillas, pero también sentía curiosidad, esa curiosidad que a veces se confunde con intuición. «Sí, puedo», dijo al fin. «No tengo compromiso». Lulú sonrió, aliviada. «Eso, así me gusta. Aquí el que le tiene miedo a la noche mejor que no trabaje», comentó como si fuera un chiste. Cuando dieron las 10, la mayoría de los ancianos ya estaban acostados. Habían servido una cena ligera, pan dulce duro y café. Marta ayudó a acostar a doña Eulalia, le acomodó el suéter en los pies porque siempre decía que los pies fríos enferman el corazón. «¿Se va a quedar en la noche?», preguntó la señora, mirándola con atención. «Sí, doña», respondió. «Hoy me toca». Eulalia la tomó de la muñeca con una fuerza que no parecía tener. «Si oyes algo raro, no digas que fue el viento», susurró. «Aquí el viento no grita ayuda». Las palabras se le quedaron clavadas mientras subía al segundo piso con el carrito de limpieza. El asistente de enfermería esa noche era Toño, como siempre. Lo encontró sentado en una silla de plástico en medio del pasillo, con los audífonos puestos, viendo videos en el celular. Tenía una chamarra sobre las piernas y una botella de refresco a un lado. «¿Todo bien arriba?», preguntó Marta, dejando el carrito a un lado. «Todo muerto», contestó él, sin darse cuenta del doble sentido. «Ya todos durmiendo, nomás la del cuarto 7 luego empieza con sus gritos. Si la oyes, dale chance tantito. Siempre quiere ir al baño a medianoche y luego se cae. Mejor que aguante». La forma en que dijo que aguante le dio a Marta un vuelco en el estómago. Si pide ir al baño es porque lo necesita.
replicó, suave pero firme. Toño se encogió de hombros. Hazle como quieras. Tú eres la nueva, dijo. Nomás luego no digas que no te avisé. Marta respiró hondo. No estaba ahí para pelear con él, estaba para entender cómo funcionaba esa casa cuando nadie miraba. Sacó discretamente su celular viejo del bolsillo y lo dejó apoyado en uno de los estantes del pasillo, detrás de unas sábanas dobladas, con la cámara apuntando hacia donde estaban las puertas. Activó la grabación de video, fingiendo que se acomodaba el cabello. El pasillo estaba iluminado con dos tubos fluorescentes, uno al inicio y otro al final. Entre ambos había una zona más oscura, donde las sombras se pegaban a las paredes. El ventilador del techo giraba y chirriaba de vez en cuando. De los cuartos salían sonidos suaves, alguna tos, un ronquido, el murmullo de una radio prendida bajito en el cuarto 6, donde un señor nunca podía dormir sin el noticiero de fondo. Durante un rato no pasó nada. Marta aprovechó para revisar que todos tuvieran agua en sus vasos, acomodó cobijas, recogió una gasa tirada en el suelo. El sueño empezaba a pesarle en los párpados cuando de pronto se oyó un quejido. Rita. La voz era frágil, casi un hilo, pero clara. Venía del fondo del pasillo, del cuarto 7. Marta miró a Toño. Él se quitó un audífono un segundo, ladeó la cabeza y luego lo volvió a poner. Ya empezó, murmuró. Te dije. El quejido se repitió, un poco más fuerte. ¡Señorita! ¡Por favor! Marta sintió que el corazón le daba un salto. Voy a ver, dijo sin esperar respuesta. Toño levantó la vista, molesto. Si se cae, tú la levantas, alcanzó a decir. Marta caminó por el pasillo, sintiendo que cada paso hacía crujir el piso. La luz se volvía más tenue conforme se acercaba al cuarto 7. El olor a medicamento y a humedad era más fuerte allí. La puerta estaba entreabierta. Doña Licha llamó asomando la cabeza. ¿Todo bien? La señora estaba semi-incorporada en la cama, con las manos agarradas al barandal. Pensé que nadie venía, dijo, con la voz temblorosa. Llevo rato llamando. Me duele la panza y necesito ir al baño. No quiero hacerme aquí. Marta se acercó, sintiendo una mezcla de lástima y rabia. Aquí estoy, doña. No la voy a dejar sola, respondió. Vamos al baño. Mientras la ayudaba a sentarse, notó que el cuerpo de Licha temblaba no solo por la edad, sino por el miedo. Es que una vez, empezó la señora mirando hacia el techo. Una vez grité y nadie vino. Me resbalé. Pensé que me iba a morir en el piso y luego me regañaron, como si fuera culpa mía. Marta ajustó el suero, acomodó las cobijas y, con todo el cuidado posible, la ayudó a levantarse. Las piernas de Licha eran delgadas como ramas secas. Vamos despacio, dijo. No se preocupe. Salieron al pasillo. Marta la sostenía por la cintura, sintiendo el peso ligero pero inestable. El baño común estaba al final del corredor, la puerta estaba entornada y de dentro venía el eco frío del azulejo. Al entrar, el aire cambió. Hacía más frío. El azulejo blanco estaba manchado de humedad en las esquinas. Había una barra de metal en la pared, al lado de la regadera. Marta vio de reojo, otra vez, esa mancha oscura en la unión del piso con el muro, disimulada pero presente. Le pareció escuchar, muy lejos, como si viniera de otro tiempo, un golpe, un resbalón. Cerró los ojos un segundo. Sabía que era su mente jugando con ella, pero también sentía que había algo más. «Aquí fue, ¿verdad?», susurró, casi para sí. «¿Dónde?», preguntó Licha sentándose en el banco de plástico. «Nada, doña», respondió Marta. «Cosas mías». La ayudó con paciencia, sosteniéndola para que no se resbalara, esperando a que terminara, limpiando el piso si se mojaba. Cada gesto era lo contrario de la prisa que Toño le había recomendado. Cuando terminaron y regresaron al cuarto, Licha respiraba más tranquila. «Gracias»,
dijo tomando la mano de Marta. Usted no me mira feo. Aquí a veces uno siente que estorba hasta para ir al baño. Marta apretó sus dedos. Nadie estorba por existir, doña, respondió, sorprendida de haberse escuchado decir eso. Cuando regresó al pasillo, Toño seguía en la silla, pero ahora los audífonos colgaban sin sonido. ¿Ya?, preguntó. Te tardaste un buen. Lo que se tarda en hacer las cosas bien, contestó Marta cansada. Toño bufó. Vas a ver que con el tiempo se te quita lo sentimental, dijo. Si no, no aguantas. Marta no respondió. Tal vez él tuviera razón. Quizá mucha gente se endurece para sobrevivir ahí dentro. Pero, mirando el pasillo largo y las puertas cerradas, sintió una certeza extraña. Si ella dejaba de sentir, se volvería parte de esa pared. Y eso era justamente lo que no quería. Cuando el reloj del pasillo marcó las 2 de la madrugada, el silencio se hizo más pesado. Los ronquidos se mezclaban con el zumbido del ventilador. Marta bajó al comedor para tomar un vaso de agua. El lugar, sin gente, parecía otro. Las mesas vacías, las sillas arrimadas de cualquier manera, la televisión apagada. La luz fría hacía que todo se viera más triste. Se sentó un momento, dejando que los pies descansaran. Sacó el celular del bolsillo y detuvo la grabación. Tenía casi 1 hora de video. No sabía qué se vería exactamente, pero sabía que al menos el audio de los llamados, las respuestas de Toño y los silencios estarían ahí. Mientras oía el goteo de una llave mal cerrada en la tarja, recordó la libreta de doña Eulalia. La había dejado escondida en su locker, envuelta en una bolsa de plástico. Ese cuaderno y su celular se estaban convirtiendo en algo más que objetos. Eran las formas que tenía de pelear contra algo mucho más grande que ella. Cuando regresó al segundo piso, el pasillo estaba igual y distinto. Igual, porque las luces seguían parpadeando. El ventilador seguía chirriando. Distinto, porque Marta ya no caminaba solo como trabajadora, caminaba como testigo. Cada quejido, cada comentario, cada descuido potencial, ella lo escuchaba con otra atención. Pasó frente al cuarto de doña Eulalia. La puerta estaba entrecerrada. Podía oír la respiración de la anciana. Dudó un segundo y tocó suavemente. «Sí», respondió la voz de Eulalia, somnolienta. «Soy Marta», dijo. «Solo quería ver si estaba bien». Eulalia tardó unos segundos en contestar. «Más tranquila, desde que sé que alguien más está mirando», susurró. «A veces las casas se pudren porque nadie quiere ver la humedad, pero cuando alguien prende la luz, ya es otra cosa». Marta apoyó la frente en el marco de la puerta, cansada. «No sé si puedo prender mucha luz», admitió. «Solo tengo mi cuaderno, su libreta y este teléfono viejito. Con eso basta para empezar a molestar al diablo», dijo Eulalia, con una media sonrisa que Marta casi pudo ver. «Y aquí adentro hay varios». Al escuchar esa frase, Marta sintió que la piel se le erizaba. No veía sombras negras ni figuras sin rostro, pero empezaba a reconocer otros demonios: la negligencia, la avaricia, el desprecio. Esos sí estaban vivos, caminaban en bata, en mandil, con carpetas bajo el brazo. Esa noche, cuando por fin pudo recostarse un rato en la cama estrecha del cuarto de servicio, el sueño no llegó rápido. El techo tenía manchas de humedad que formaban figuras raras. Por primera vez, Marta se permitió pensar algo que hasta entonces no había querido nombrar. Si todo lo que estaba viendo era tan grave, ¿qué iba a hacer con eso? ¿A quién le iba a importar la palabra de una mujer sin estudios contra la de un licenciado con traje y avalado por profesionales de la salud? Se dio la vuelta en la cama, abrazando la almohada. «Yo no soy nadie», pensó. Y casi inmediatamente, otra voz, más firme, le respondió desde dentro. «Pero los que están ahí arriba tampoco tienen a nadie más».
Se quedó mirando la sombra del ventilador en la pared hasta que el cielo empezó a aclararse. El amanecer sobre Guadalajara llegó con pájaros, motores de camión y vendedores ambulantes gritando sus productos. La casa San Miguel despertó con la misma rutina de siempre. Desayunos, medicinas, visitas breves. Todo parecía igual, pero algo había cambiado. En algún lugar, dentro de un celular viejo y de una libreta temblorosa, la casa había empezado a hablar. Marta no lo sabía con certeza aún, pero esa noche había cruzado una línea silenciosa. Dejó de ser solo la señora que limpia y se convirtió en la mujer que, sin querer, había empezado una investigación. Y aunque todavía no tenía ni idea de cómo ni con quién, en el fondo ya sabía que tarde o temprano alguien más tendría que escuchar lo que las paredes le estaban susurrando. Los días siguientes a esa primera noche de guardia dejaron a Marta con una sensación de desvelo constante, aunque durmiera. Podía estar sirviendo sopa en el comedor, cambiando una sábana o barriendo el patio, y de pronto le venía a la mente el eco de la voz de doña Licha llamando en la oscuridad, la mancha casi borrada del baño, la frase de Eulalia sobre don Rogelio. Las paredes vieron cómo lo dejaron gritar y nadie vino. El trabajo seguía igual, pero ella ya no era la misma. Cada rincón de la casa San Miguel le parecía una pista, un testigo silencioso. La libreta de Eulalia se convirtió en su secreto más pesado. La guardaba envuelta en una bolsa de plástico en el fondo del locker, debajo de un suéter viejo. Cada vez que tenía un momento a solas, la sacaba y leía un par de páginas. Las letras temblorosas registraban cosas que, si uno las veía aisladas, podrían parecer detalles. 9 de marzo. Don Ernesto se quejó de dolor en el pecho. Le dieron la mitad de la pastilla porque dicen que no alcanza. 27 de abril. Toño dejó a doña Licha en el baño. Tardó mucho en regresar. Ella lloró. 15 de mayo. Doña Chayo pidió hablar con su hija. Le dijeron que estaba ocupada. La hija nunca supo. Pero juntas, esas anotaciones pintaban un cuadro completo. No eran descuidos aislados, eran hábitos. Una mañana de domingo, mientras los familiares llegaban con bolillos, flores y cajas de galletas para visitar a los abuelos solo un ratito, porque luego hay que ir al súper. Marta ayudaba a acomodar sillas en el patio. El sol caía fuerte. La lluvia de los días anteriores había dejado el aire pegajoso. Lulú organizaba las visitas como si fuera recepcionista de hotel. «Hoy no subimos a nadie al segundo piso», le indicó a Marta en voz baja. «Solo a los que ya saben que sus familiares no pueden subir escaleras. A los demás, diles que el área está en mantenimiento. No quiero que vean a los más malitos. Se impresionan y luego se quejan». Marta apretó la mandíbula. «Pero hay hijos que nunca han visto cómo está su mamá allá arriba», se atrevió a decir. «A lo mejor deberían...» «Marta», la cortó Lulú, clavándole la mirada. «No es tu trabajo educar hijos. Tu trabajo es que todo se vea en orden». «Sí», la frase la golpeó. Tenía razón en algo. Educar hijos no era su trabajo. Pero cuidar gente sí. Y cada vez le pesaba más la distancia entre verse en orden y estar bien de verdad. Ese domingo, mientras servía refresco en vasos de plástico a los visitantes, escuchó sin querer un fragmento de conversación entre el licenciado Ramiro y un matrimonio bien vestido que estaba dejando a su padre por unos meses. «Mire, don Joaquín va a estar mejor aquí que en casa», decía Ramiro. «Usted sabe, con eso de que la inseguridad está terrible, las caídas, los olvidos, aquí está vigilado. Además, tenemos supervisión de salud y todo». Marta sintió un pinchazo al oír supervisión de salud y todo. Se preguntó qué verían exactamente cuando venían a supervisar. ¿Venían de sorpresa o con cita previa? ¿Subían al segundo piso? ¿Olían el baño? Esa noche,
De regreso a su cuarto de renta, Marta se sentó en la cama con la libreta abierta y el celular en la mano. El foco del techo parpadeaba. Su hijo le había mandado mensajes días antes desde Estados Unidos con fotos de la obra de construcción donde trabajaba. «Estoy bien, ma. Cuídate. No te desgastes tanto», le había escrito. Ella no quiso preocuparlo con lo que pasaba en San Miguel. Deslizó el dedo por la galería de su celular. Ahí estaban los videos borrosos del pasillo, algunos audios de voz donde se escuchaba a Toño diciendo que aguante un rato, a Lulú regañando. «Si no se calla, le quito la tele». Y también se oían las voces quebradas de los ancianos. «Me duele. ¿Hay alguien? Por favor». Marta no era experta en nada de tecnología, pero intuía una cosa. Una cosa era decir, «los tratan mal», y otra muy distinta era que se oyera cómo los trataban. Las palabras grabadas tenían un peso que no tenía la queja sola, pero aún así, la gran pregunta seguía allí, rondando como mosca. ¿Y qué hago con esto? Podía ir a la policía, sí. Podía pedir hablar con alguien de gobierno. Pero, ¿la escucharían? No dirían que era exageración, venganza, chisme de empleada. Una tarde, mientras iba en el camión rumbo a la casa hogar, se fijó por primera vez en un anuncio pegado dentro de la unidad. Un cartel pequeño, mal impreso, que decía: «¿Cuidas a personas mayores o enfermas? ¿Te sientes sola en tu trabajo? Acércate a la red de cuidados dignos, asesoría gratuita, no estás sola». Abajo, un número de teléfono y una dirección cerca del centro. Se quedó mirando el papel todo el trayecto. Red de Cuidados Dignos. Nunca había escuchado ese nombre. Se lo apuntó en la libreta de notas que usaba para las compras junto a cloro, jabón y tortillas. Esa noche casi no durmió, pensando si de verdad valía la pena meterse en más problemas por gente que quizá ni agradecería. Pero cada vez que dudaba, la imagen de don Rogelio, un hombre al que nunca conoció, pero que sentía cada vez más cerca, volvía a su cabeza, luchando por no resbalar. Al día siguiente le tocaba turno de mañana. Cuando terminó, en lugar de ir directo al camión que la llevaba a su colonia, se bajó unas paradas antes en el centro de Guadalajara. El sol pegaba duro, la catedral se veía imponente al fondo, y la plaza estaba llena de vendedores ambulantes, turistas, familias. Marta caminó con la libreta en la mano, buscando la calle que había apuntado. Una calle lateral, con edificios viejos y consultorios médicos. Encontró el local casi por accidente. Un espacio pequeño en planta baja, con un letrero modesto pintado a mano. Red de Cuidados Dignos, asesoría para cuidadores y familias. La puerta estaba abierta. Dentro se veía un escritorio, algunas sillas de plástico, un mueble con folletos y una cafetera eléctrica. Marta sintió otra vez ese hueco en el estómago, la misma sensación que tuvo al entrar por primera vez a San Miguel, la de no saber si estaba cruzando hacia un lugar que le iba a ayudar o a complicar la vida. «Pásale, no tengas pena», dijo una voz desde dentro. Era una mujer de unos 30 y tantos, cabello negro rizado recogido en una coleta alta, piel morena, camisa sencilla y jeans. Llevaba unos lentes colgando del cuello y una taza de café en la mano. «Buenos días», saludó Marta agarrando la libreta con fuerza. «Yo vi el anuncio en el camión». «Qué bueno que lo viste», respondió la mujer sonriendo. «Soy Daniela, trabajadora social aquí en la red. Te sientas tantito, te sirvo un café». Marta se sentó en una silla de plástico al borde, como si estuviera lista para salir corriendo en cualquier momento. Aceptó el café, aunque el estómago lo tenía revuelto. «Yo me llamo Marta», dijo por fin. «Trabajo en una casa de ancianos, en la colonia moderna. Se llama San Miguel». Daniela asintió. «¿Qué tal está esa casa?», preguntó con tono neutro.
como si no quisiera influir en la respuesta. Marta dudó. Pensó en decir bien, como tantas veces había hecho cuando la gente le preguntaba cómo estaba ella, pero algo en la mirada de Daniela le dio confianza. No era la mirada de quien quiere juzgar, sino de quien está acostumbrada a escuchar cosas duras. Depende a quien le preguntes, contestó. Si le preguntas al licenciado, dice que es de las mejores. Si le preguntas a las señoras que dejan a sus papás ahí, dicen que es una bendición. Pero si le preguntas a las paredes, se calló, consciente de que sonaba rara. ¿A las paredes?, repitió Daniela con interés. Cuéntame eso. Marta respiró hondo, acomodó la carpeta en el regazo y empezó. Habló de los olores, de los baños, de los gritos de doña Licha en la noche, de la mancha en el piso, de la forma en que Toño y Lulú minimizaban todo, de cómo el licenciado Ramiro enseñaba solo las áreas bonitas cuando venían familiares o inspectores. Habló de don Rogelio, aunque ella no lo conoció, a través de la voz de Eulalia. Habló de la libreta que apretaba contra el cuerpo como si fuera un corazón extra. Daniela la escuchó sin interrumpirla, tomando notas de vez en cuando en un cuaderno. Cuando Marta terminó, se quedó unos segundos en silencio, como ordenando lo que había oído. ¿Tienes algo más que tu palabra?, preguntó al final, con cuidado. No porque tu palabra no valga, sino porque para mover autoridades a veces necesitan, pruebas. Marta sintió un pequeño temor. Hasta ese momento, solo Eulalia sabía de la libreta, y nadie sabía de las grabaciones. Tengo esto, dijo, y sacó la libreta de la bolsa. Lo escribió una señora que vive ahí desde hace años, y tengo grabaciones en mi teléfono. No son muy buenas, pero se oye cómo les hablan, cómo los dejan. No lo he enseñado a nadie. Me da miedo que si se enteran me saquen. Daniela tomó la libreta con respeto, como si estuviera recibiendo un expediente médico importante. Abrió en una página al azar, leyó en voz baja una anotación y frunció el ceño. Luego miró a Marta. ¿Me dejas sacar fotocopias de algunas páginas?, preguntó. Y también, si no te importa, podríamos pasar tus audios a una computadora para tener respaldo. Tú te quedas con tu libreta y tu teléfono, pero aquí tendríamos una copia por si algo pasa. Marta dudó un instante, pero luego asintió. Algo dentro de ella sentía que, si no multiplicaba esas pruebas, el miedo siempre iba a jugar en su contra. Está bien, dijo. No más. No quiero que salga mi nombre en todos lados. No busco fama. Nada de eso. Daniela sonrió, tranquila. Nadie que venga aquí busca fama, Marta, respondió. Buscan justicia, o por lo menos un poco de respeto. Mira, te voy a hablar claro. Lo que me estás contando no es solo descuido. Hay patrones de maltrato, negligencia, incluso podría haber delitos. Pero no es un caso aislado. Hay muchas San Miguel en Guadalajara y en todo México. La diferencia es que en pocas alguien se anima a hablar. Marta se quedó callada. La palabra delitos le sonó grande, pesada. ¿Y si hablo? ¿Qué me va a pasar?, preguntó. Porque yo también como de ese trabajo, pago renta, compro comida. Si me corren, ¿qué hago? Daniela apoyó los codos en la mesa, entrelazando los dedos. Es una pregunta muy importante, dijo. Por eso siempre dejamos claro que la decisión final es de ustedes. Hay caminos. Se puede presentar una queja formal ante el DIFE y la Secretaría de Salud, con tu testimonio y estas pruebas. Se puede buscar a familiares de algunos residentes y contarles, para que ellos también presionen. Se puede hablar con medios de comunicación que respeten tu anonimato. Pero en todos esos caminos hay un riesgo. Es muy probable que el director se entere y quiera despedirte, hablar mal de ti, decir que eres conflictiva o que te inventaste cosas. Marta sintió un nudo en la garganta. No era tonta,
Sabía que gente como Ramiro tenía contactos, amigos, tal vez hasta en la iglesia. Entonces, pierdo el trabajo, dijo con voz baja. Es posible, admitió Daniela. Pero también hay otra posibilidad, que gracias a lo que tú cuentes, esa casa mejore o se transforme, y los que ahora están solos, como doña Eulalia, tengan una vida más digna, y que otras trabajadoras en otros lugares vean que se puede decir no. Marta bajó la mirada, pensó en su hijo, en la foto que tenía de él con casco en la obra, en sus mensajes diciendo «no te desgastes tanto». Pensó en su propia madre, que había muerto en casa, sin asilo, cuidada por las hijas como pudieron. Pensó, sobre todo, en los ojos de los viejos de San Miguel, en los que miraban la puerta esperando visitas, en los que ya no miraban nada. Tengo miedo, reconoció, pero me da más miedo quedarme viéndolos así, como si nada. Y después, cuando yo esté vieja, que alguien haga lo mismo conmigo, o lo peor, que mi hijo nunca sepa lo que hicieron conmigo. Daniela asintió, con una mezcla de respeto y preocupación. Mira, no te voy a mentir. Va a ser duro, dijo. Se van a enojar contigo, te van a querer hacer sentir culpable, van a decir que eres una malagradecida. Pero no vas a estar sola. Aquí en la red no tenemos millones, pero sí sabemos acompañar. Y cuando varias voces se suman, ya no es tan fácil callarlas. Marta levantó la mirada. Por primera vez en mucho tiempo se sintió tratada como alguien importante, no solo como la señora que limpia. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó. Daniela sacó una hoja en blanco. Lo primero, hoy mismo, es respaldar lo que tienes, explicó. Pasamos tus audios y videos a la computadora. Sacamos copia de algunas páginas de la libreta. Después, preparamos una queja sencilla, donde tú cuentas lo que has visto, sin exagerar, sin adornar, con fechas y ejemplos. Esa queja la podemos presentar juntas en el DIF, para que quede registrada. Y en paralelo, vamos a contactar a 2 familias que ya sospechaban cosas, para ver si quieren sumarse. Si ellas entran, el peso no cae solo sobre ti. Marta asintió lentamente. ¿Y los medios?, preguntó. Esa enfermera del video de la guardería no la dejó en paz todo mundo. Los medios pueden ayudar o destruir, respondió Daniela. Por eso no vamos a correr. Primero, autoridades. Si vemos que todo se queda atorado, entonces buscamos a una periodista seria que sepa manejar tu anonimato y el de los abuelos, no gente que solo quiera morbo. Marta respiró un poco más tranquila. Le gustaba que hubiera un plan, no solo enojo. Solo le pido una cosa, añadió apretando la libreta. Si esto llega lejos, que no se olviden del nombre de doña Eulalia. Ella fue la primera que no se tragó todo. Daniela sonrió. Te lo prometo, dijo. En las historias que valen la pena, siempre hay alguien que empieza a escribir antes de que llegue la justicia. Eulalia es una de esas. Pasaron la siguiente hora copiando archivos, escuchando fragmentos de audios, escaneando páginas de la libreta. Marta se sorprendía de oír su propia voz en las grabaciones, hablando suave a los abuelos, en contraste con el tono áspero de otros. Le daba pena, pero también orgullo. Al salir de la oficina, el sol ya estaba más bajo. El centro de Guadalajara seguía bullendo, pero ella caminaba con otra conciencia del peso que llevaba en la bolsa. De regreso a San Miguel, el portón verde la recibió con el mismo chirrido de siempre. El letrero seguía prometiendo cuidado digno. Por dentro, por ahora, todo seguía igual. Pero en algún lugar de la ciudad, en una computadora vieja de la red de cuidados dignos, la casa ya no estaba tan protegida por el silencio. Había una queja en preparación, unas copias guardadas, una trabajadora social atando cabos. Esa noche, cuando Marta se acostó en la cama dura del cuarto de servicio, el miedo no había desaparecido.
Seguía ahí, acostado a su lado, recordándole que podía perder el trabajo, que podían señalarla. Pero también, por primera vez, había otra cosa acompañando ese miedo, una sensación pequeña, pero real, de que tal vez, solo tal vez, ella no era tan insignificante como siempre le habían hecho creer. Antes de cerrar los ojos, se quedó mirando el techo manchado y murmuró en voz baja, como si hablara con las paredes. Si de verdad guardan tanto, ayúdenme a que salga. No esperaba respuesta. Lo que sí sabía era que, al día siguiente, cuando volviera a empujar el carrito de limpieza por los pasillos de San Miguel, ya no lo haría solo como empleada, sino como alguien que había dado el primer paso para que, por fin, alguien más escuchara lo que callaban esas paredes. Las semanas siguientes fueron como caminar sobre un piso resbaloso. Cualquier paso en falso podía hacerla caer. Por fuera, la rutina en la casa hogar San Miguel continuaba igual. Desayunos de frijoles y huevo, baños rápidos, visitas superficiales, licenciado Ramiro posando ante las familias como ejemplo de director entregado. Pero por dentro, bajo esa capa de normalidad, algo se estaba moviendo. Marta seguía llegando puntual a su turno, con su mandil limpio y su sonrisa suave para los abuelos. Nadie sospechaba que, además de servir café y cambiar pañales, ella se fijaba en todo con ojos de investigadora. Cada vez que Lulú recortaba una dosis de medicina porque no alcanza el presupuesto, Marta apuntaba el día en su cuadernito personal. Cada vez que un anciano pedía ir al baño y lo hacían esperar, Marta miraba el reloj. Cada humillación, cada no seas chillón, cada si sigues llorando te quito la tele, se quedaba grabado en su memoria y en su celular cuando podía. En la red de cuidados dignos, Daniela trabajaba en paralelo. Convirtió las anotaciones de Marta y la libreta de Eulalia en un documento ordenado. Fechas, nombres, incidentes. Juntó eso con 2 testimonios de familiares que ya desconfiaban de la casa. La hija de doña Chayo, que había notado moretones inexplicables en los brazos de su madre, y el sobrino de don Ernesto, que se daba cuenta de que su tío parecía siempre sedado cuando lo visitaba. Un martes por la mañana, después de varias reuniones discretas, Daniela se sentó con Marta en la pequeña oficina de la red y le puso enfrente 2 hojas impresas. «Esta es la queja formal», explicó. «Aquí está tu nombre completo, porque la autoridad lo necesita, pero vamos a pedir protección de tus datos. También están las iniciales de algunos residentes, no los nombres completos, para no exponer los demás. La lees y me dices si te sientes representada». Marta leyó despacio. El papel estaba lleno de palabras que nunca había usado, como presunta negligencia, patrón sistemático de maltrato, posible desvío de recursos. Pero entre esas palabras reconocía su historia. Señala que en diversas ocasiones se dejó a residentes solos en el baño por tiempos prolongados. Refiere que el personal recortó deliberadamente dosis de medicamentos por orden de la enfermera encargada. Adjunta libreta escrita por residente, donde se registran hechos desde hace más de 2 años. «¿Y si el licenciado lee esto?», preguntó con la voz baja. «Lo va a leer tarde o temprano», respondió Daniela, «pero no podrá decir que es solo tu palabra. Va acompañada de grabaciones, de escritos, de otros testigos. Eso cambia las cosas». Presentaron la queja juntas, unos días después, en una oficina gris del DIF. El funcionario que las atendió, un hombre gordito con camisa mal planchada, al principio las miró con cara de rutina. Pero cuando Daniela mencionó la libreta de Eulalia y los audios, su expresión cambió. «Vamos a turnar esto al área de supervisión de albergues», dijo, con tono un poco más serio. «Sí, se ve grave. Solo les pido paciencia porque son muchos casos». Marta salió de ahí con una mezcla de alivio e impotencia. Paciencia.
Esa palabra pesaba cuando uno pensaba en gente que no sabía si iba a vivir otro mes, otro año. Mientras tanto, la periodista contactada por la red, una mujer llamada Teresa, empezó a investigar por su cuenta. Habló con familiares, con ex trabajadores, revisó listas de inspecciones oficiales a la casa San Miguel. Descubrió que en los últimos 5 años solo habían tenido 2 visitas, ambas anunciadas con anticipación. Ninguna irregularidad relevante detectada, según los informes. Una tarde, Teresa llamó a Marta por teléfono. Hablaron con cuidado, sin mencionar apellidos completos ni direcciones. «No te voy a grabar la voz ni a mostrar tu cara», prometió la periodista. «Pero necesito entender cómo se siente estar ahí adentro para contarle a la gente algo más que cifras. ¿Me lo puedes explicar con tus palabras?» Marta se quedó pensando unos segundos, sentada en su cama, mirando la pared desnuda de su cuarto de renta. «Se siente como si la vida de uno valiera menos», dijo al fin. «La de los viejitos y la de uno, como si estuviéramos almacenados, no cuidando ni siendo cuidados. Y eso no se ve en los folletos». Teresa apuntó cada frase. Sabía que ahí estaba el corazón de la historia. El reportaje se publicó un lunes temprano bajo el título «Lo que callan las paredes de un asilo en Guadalajara». No mencionaba el nombre de Marta ni el de Eulalia, pero sí el de la casa hogar San Miguel. Describía escenas recogidas de los testimonios, ancianos esperando en el baño, medicinas recortadas, gritos ignorados por la noche. Mostraba fotos del exterior del lugar, el letrero prometiendo «cuidado digno», y citaba partes de la libreta de Eulalia. «Dicen que fue accidente, pero yo oí cómo gritaba». El reportaje se compartió rápido en redes. No se volvió un escándalo nacional, pero en Guadalajara muchos lo vieron. En los comentarios aparecieron historias de otros asilos. En el de la colonia tal también pasa, en el de mis tías era igual. Entre el ruido también había voces que defendían: «Mi mamá estuvo en San Miguel y la trataron bien». Como siempre, la verdad era compleja. En San Miguel, la bomba cayó al mismo tiempo que el periódico de la mañana. Lulú entró al comedor con el teléfono en la mano, el rostro rojo de coraje. «¿Quién fue la desgraciada que se puso a hablar con periodistas?», gritó, golpeando una mesa. «Nos van a cerrar el changarro». Los ancianos la miraron asustados. Algunos ni siquiera entendían de qué hablaba. Marta sintió un escalofrío. Sabía que ese momento llegaría, pero no así, tan de golpe. El licenciado Ramiro llegó poco después, con el ceño fruncido, el celular pegado a la oreja. «No, padre, claro que no es cierto», decía al teléfono. «Ya sabe cómo son los medios, exageran todo. Nosotros siempre hemos trabajado de la mano de la parroquia. Sí, esta misma semana paso a aclararlo». Colgó, respiró hondo y llamó a todos los trabajadores al comedor. «Esto», dijo, levantando el periódico donde salía el reportaje impreso, «es un ataque directo a nuestra casa y a mi persona. Aquí siempre hemos trabajado con amor, con lo poco que tenemos. Que vengan a decir que somos unos maltratadores. No lo voy a permitir. Así que lo voy a decir claro. Si alguien de aquí habló con esa gente, más le vale que renuncie hoy mismo, porque si me entero, me voy a encargar de que no vuelva a trabajar en ninguna casa de ancianos de esta ciudad». Marta sintió que el corazón se le subía a la garganta. Miró a su alrededor. Nadie hablaba. Algunos bajaban la cabeza, otros miraban de reojo. Toño evitaba su mirada. Lulú apretaba los labios. Esa tarde, cuando fue a su pequeño locker para guardar el mandil, encontró la puerta entreabierta. Dentro sus cosas estaban revueltas. El suéter, la bolsita del lonche, un rosario, todo fuera de su sitio. Buscó de inmediato la bolsa de plástico donde guardaba la copia de la libreta de Eulalia, y no estaba. Se le heló la sangre por un instante.
Luego recordó que la libreta original estaba a salvo en la oficina de Daniela. Lo que se habían llevado era solo la copia que, por descuido, ella había traído un día y olvidado guardar bien. «Así que ya sabes que te están espiando», se dijo a sí misma, mientras respiraba hondo. Al día siguiente, ante la creciente presión mediática y la queja formal ya registrada, inspectores del DIF y de la Secretaría de Salud llegaron sin aviso a San Miguel. Tocaron el portón a primera hora con chalecos que tenían logotipos oficiales. Ramiro los recibió con una sonrisa tensa. «Claro que pueden pasar», dijo. «No tenemos nada que esconder». Por primera vez en mucho tiempo, las visitas no fueron solo al comedor limpio y a la enfermería recién ordenada. Subieron al segundo piso, revisaron baños, preguntaron a los residentes si recibían sus medicinas puntuales, si los dejaban mucho tiempo solos. Algunos, por miedo, dijeron que todo bien. Otros se animaron a decir, a veces se tardan mucho. Una inspectora, mujer, se detuvo en la esquina del baño del pasillo, miró la mancha casi invisible y anotó algo en su libreta. Los periodistas se quedaron afuera, pero filmaban a la distancia, registrando la entrada y salida de funcionarios. Algunos familiares, alertados por las noticias, llegaron sin avisar, exigiendo ver a sus parientes en todas las áreas. En medio de ese torbellino, Marta fue llamada a la oficina del licenciado. Parte 6. La oficina de Ramiro era el único lugar de la casa que olía a algo distinto. Perfume caro, papel nuevo, café de verdad. Había un escritorio de madera, fotos enmarcadas de él con sacerdotes, con funcionarios del ayuntamiento, con ancianos sonriendo en fiestas navideñas. Una cruz de metal colgaba en la pared sobre una repisa con un par de reconocimientos enmarcados. «Siéntate», ordenó, sin mucho tono, señalando una silla frente al escritorio. Marta se sentó, con las manos entrelazadas sobre las rodillas, intentando que no se notara que le temblaban. «Te lo voy a preguntar directo», dijo Ramiro sosteniendo el periódico enrollado en la mano. «¿Fuiste tú la que les llenó la cabeza de historias a esos defensores y a esos reporteros?» Marta sintió la mirada clavada en ella. Por dentro, el corazón le golpeaba el pecho, pero había algo distinto a otras veces. No sentía que estuviera haciendo algo malo. Tomó aire. «Lo único que hice fue escribir y grabar lo que pasa aquí», respondió con la voz baja pero firme. «Lo demás lo hicieron sus actos, licenciado». Ramiro apretó la mandíbula, se recargó en el respaldo de la silla, mirándola como si fuera un insecto. «Tú no tienes idea de lo difícil que es sostener un lugar así», escupió. «¿Sabes cuánto cuesta la comida, la luz, los sueldos? ¿Sabes cuántos familiares dejan a sus viejitos aquí y se olvidan de ellos? Nosotros hacemos lo que podemos. Pero ustedes, con su sensibilidad, creen que todo es maltrato». Marta apretó los dedos sobre sus rodillas. «Sé que cuesta», dijo. «Yo también pago renta, luz, camión. Sé que hay hijos que se olvidan, pero eso no justifica que se recorten medicinas, que se deje a la gente gritando en el baño, que se les hable como si fueran perros». Ramiro golpeó la mesa con la mano. «Te estás pasando», alzó a voz. «¿Quién te crees para juzgar? ¿Una señora de limpieza que apenas terminó la secundaria? ¿Una que debería estar agradecida de que le di trabajo?» La frase le dolió. Era el tipo de frase que toda su vida había escuchado, de una forma u otra, pero esta vez algo dentro de ella se negó a aceptarla. «Me creo alguien que los ve todos los días», contestó. «Que les da de comer, que los limpia, que escucha cuando lloran. Eso no lo hacen sus fotos, ni sus reconocimientos. Y sí, terminé apenas la secundaria, pero sé la diferencia entre cuidar y abusar». Por un instante, pareció que Ramiro iba a decir algo más fuerte, pero se contuvo. Se pasó una mano por la frente, respiró profundo.
Estás despedida, dijo en seco. No quiero gente conflictiva aquí. Y te advierto, si piensas sacar dinero de esto, te vas a quedar con las ganas. Puedo demandarte por difamación. Tengo amigos abogados. Marta se levantó despacio. Le dolía el pecho, pero la espalda la sentía más recta que nunca. No quiero su dinero, respondió. Y no he dicho ninguna mentira. Si las paredes pudieran declarar, dirían lo mismo. Salió de la oficina con los ojos llenos de lágrimas, que no se dejó caer hasta estar sola en el pasillo. Sabía que, a partir de ese momento, se quedaba sin sueldo fijo, sin seguridad de nada. Pero también sabía que ya no era la misma Marta que entró por ese portón verde meses atrás. La que salió de ahí, con su mochila en el hombro y el mandil doblado en la mano, era una mujer que había elegido no ser cómplice. En el comedor, algunos ancianos la vieron pasar. «¿Te vas a ir, hijita?», preguntó doña Eulalia con los ojos húmedos. Marta se acercó. Tomó sus manos delgadas, llenas de venitas azules. «Sí, doña», susurró. «Me corrieron, pero no los voy a dejar solos. Ahora mucha gente ya sabe lo que pasa aquí. Y usted escribió todo. Su voz está afuera». Eulalia sonrió, pequeña pero luminosa. «Entonces ya no tengo miedo», dijo. «Porque ya no está solo entre estas paredes». Marta tragó saliva, le dio un beso en la frente y se fue. El portón verde se cerró detrás de ella con el mismo chirrido de siempre, pero esta vez no sonó como un final, sino como el eco de algo que recién empezaba. Los meses siguientes fueron duros. Sin el salario de San Miguel, tuvo que aceptar trabajos temporales como limpiadora en casas particulares, cuidar enfermos por horas, hacer lo que saliera. Hubo días en que dudó. Valió la pena. Se preguntaba fregando pisos ajenos, pero cada vez que veía en las noticias alguna nota sobre la supervisión de asilos, cada vez que Daniela le mandaba un mensaje avisando de avances en el caso, la duda se hacía más pequeña. La queja formal surtió efecto. La Secretaría de Salud, presionada por la opinión pública y por los medios, ordenó una revisión más profunda de la Casa San Miguel. Se detectaron irregularidades, registros médicos incompletos, dosis de medicamentos no justificadas, contratos de donativos poco claros. El DIF encontró que en varios casos no se respetaban los derechos básicos de los residentes. Como resultado, el lugar fue clausurado temporalmente, se nombró un interventor, se exigió un cambio de administración. El licenciado Ramiro enfrentó procesos administrativos y una denuncia penal por negligencia. No fue a la cárcel muchos años ni nada que pareciera sacado de un cuento perfecto. Tenía contactos, buenos abogados, pero su nombre dejó de ser sinónimo de labor social ejemplar en la ciudad. Lulú y otros trabajadores fueron obligados a recibir capacitación y, en algunos casos, quedaron inhabilitados un tiempo para trabajar como responsables de cuidado. Lo más importante, para Marta, fue otra cosa. La historia de San Miguel se convirtió en ejemplo. Otras cuidadoras de otros asilos empezaron a acercarse a la red de cuidados dignos, llevando sus propias libretas, sus propios audios, sus propias sospechas. Algunas no querían denunciar todavía, pero sí aprender a defenderse, a exigir contratos, a decir esto no. Daniela le propuso a Marta algo que nunca se había imaginado. «Tú entiendes mejor que nadie lo que pasa ahí adentro», le dijo. «¿Te gustaría venir algunos días a la semana a dar pláticas a otras cuidadoras? No es mucho dinero, pero es algo, y sobre todo tu experiencia vale oro para ellas». Marta se quedó callada un momento. Había pasado toda su vida sintiendo que su experiencia solo servía para limpiar más rápido, para cargar más bolsas, para aguantar más. La idea de que alguien quisiera escucharla como guía la conmovió. «Si les sirve...». «Sí», respondió. «Yo no hablo bonito, pero hablo claro». Empezó a ir una vez por semana al local de la red.
Se sentaba frente a 10, 15 mujeres, muchas con mandiles, otras con uniforme blanco. Contaba, con nombres cambiados, lo que había visto en San Miguel, no como chisme, sino como ejemplo. «No estoy aquí para asustarlas», les decía. «Estoy aquí para decirles que no estamos locas cuando sentimos que algo está mal. Si la jefa te dice, no hace falta tanta medicina, pero tú ves que la señora sufre, eso no es normal. Si te dicen que dejes al abuelo gritando hasta que se calle, eso no es normal. Lo que vemos, si lo anotamos, si lo grabamos, puede cambiar cosas. Las paredes pueden callar, pero nosotras ya no». Al principio le temblaba la voz. Con el tiempo se fue afirmando. No se convirtió en activista famosa, ni en política, ni en heroína de portada. Seguía siendo Marta, la mujer que limpiaba, que cuidaba, que tomaba el camión todos los días. Pero ahora tenía algo más, conciencia de que su trabajo y su palabra valían. Una tarde, después de una de esas charlas, se quedó sola en el pequeño salón de la red, guardando sillas. El sol de Guadalajara entraba por la ventana tiñendo de naranja las paredes. Marta sacó de su bolsa la libreta de Eulalia, ahora forrada con plástico transparente para protegerla. Pasó los dedos por las letras temblorosas, como quien acaricia la mano de alguien querido. «Lo que usted escribió aquí cambió vidas, doña», murmuró. «Ojalá sepa». En la televisión vieja del salón, el noticiero local mencionó en una nota corta que, tras varias denuncias, el gobierno estatal estaba revisando las condiciones de diferentes casas de adultos mayores en la ciudad. No dijeron «gracias a una trabajadora que habló». No mencionaron San Miguel por nombre, pero Marta sonrió igual. No necesitaba que la nombraran para saber que su voz estaba haciendo eco junto con la de muchas otras. Esa noche, de regreso en su casa, el calor era menos insoportable. Una brisa ligera entraba por la ventana. En la calle, unos niños jugaban. Un vendedor de elotes gritaba su pregón. Marta se sentó en la cama, cerró los ojos un momento y, por un segundo, le pareció escuchar el eco de las voces de los ancianos de San Miguel. El «gracias, maestra» de don Ernesto. El «no tengo miedo» de Eulalia, el susurro de tantos que habían sido ignorados. No había fantasmas vengativos recorriendo los pasillos, ni apariciones espectrales jalando pies. El verdadero horror siempre había sido el maltrato normalizado, el abandono disfrazado de caridad, el silencio impuesto. Y la verdadera maldición se rompió el día en que una trabajadora humilde, cansada de ver, decidió que no iba a ser una pared más que calla, sino una voz que se atreve a nombrar. Lo que callaban las paredes de la casa del anciano en Guadalajara dejó de ser secreto. Y, a partir de entonces, cada vez que Marta entraba a una nueva casa para cuidar a un adulto mayor, lo hacía con la certeza de que su trabajo no era solo limpiar y medicar, sino también escuchar, y si hacía falta, hablar. Porque había aprendido, a golpes, que la dignidad no es un lujo, es lo único que nadie debería poder arrebatarle ni a los viejos, ni a las mujeres que los sostienen en silencio. Se quedó un momento mirando el techo de su cuarto, ya sin manchas de humedad, porque se había esforzado en pintarlo ella misma. Sonrió al pensar en Eulalia, en la libreta, en la red de cuidados dignos, en todas las manos anónimas que cuidan sin aplausos, y en voz baja, como una oración simple, dijo: «Que ninguna pared tenga que volver a guardar lo que podemos decir nosotras».